Bien, darles la bienvenida a todos en nombre del equipo ILS Cyborg para este webinar gratuito sobre habilidades blandas, que es un tema muy importante para todos nosotros. Agradecer y saludar también a todos los participantes que están el día de hoy, tanto del Perú como del extranjero, de la Argentina, de Colombia, de Ecuador, de México, de Bolivia también, que siempre están con nosotros, nuestros participantes. Entonces, algunas indicaciones para desarrollar este webinar. Las preguntas las vamos a hacer al final, vamos a tener una ronda de preguntas específicas para que el licenciado Gaspar las pueda absolver. Para ello vamos a levantar vuestra manito de forma ordenada, o aquel que no tenga acceso al micro o tal vez un poco tímido y no puede hablar, ¿no? Con el micro alguno, siempre. Lo podemos hacer por el chat, ¿sí? Entonces, sin más, darles la bienvenida y darle el paso al licenciado Gaspar Lozada. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, René. Qué gusto poder saludarte. Un saludo para todos los asistentes a este webinar gratuito organizado por ILS Cyborg. El agradecimiento también a esta empresa, la representación de la ingeniera Carol Aguilar. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues encantado de poder colaborar con todos ustedes, compartiendo este tratado sobre las competencias blandas. Estaremos tratando en forma general algunos aspectos relacionados a estas competencias, y yo también pues me uno al saludo al público internacional que está presente ya en este espacio. Y bueno, pues rápidamente empezamos sabiendo pues que, como dijo René, las preguntas pueden ustedes ir anotándolas, teniéndolas presentes para luego poder plantearlas y poder responderlas. Estoy seguro que ustedes tienen mucho, pero mucho interés por conocer este tema, y estoy también convencido de que ya en algún momento ustedes se han acercado a esto de las competencias blandas. Esperamos pues en esta ocasión seguir sensibilizando y concientizando sobre esta materia. ¿Me confirman, por favor, si pueden escucharme? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Fuerte y claro, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bien, aquí vamos a... Ok, creo que ahora sí va. Ahora sí, perfecto. Tenemos entonces las habilidades blandas, pero enfocadas a la seguridad y salud en el trabajo. Porque se habla mucho de las habilidades blandas ya desde mucho tiempo atrás. Realmente se han escrito tratados sobre las habilidades blandas en general, pero estamos ahora sobre todo llevándolas al campo de la seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo a lo que se presenta en esta diapositiva, pues queda comprobado pues que todo es cambio. Y dentro de esa dinámica de los cambios, vemos pues que las personas responsables del área de seguridad y salud en el trabajo tienen muchas funciones, pero sobre todo pues la de lograr los objetivos precisamente en el tema de seguridad a nivel de instituciones, a nivel de empresas en general. Pero también tienen una gran responsabilidad que va más allá del tema de la seguridad. Esta responsabilidad es propia del liderazgo, es decir, la responsabilidad de guiar a gente, de guiar a personas que tienen fortalezas, que tienen debilidades, que tienen una serie de hábitos, costumbres, que tienen estilos de vida, y motivando a estas personas precisamente al compromiso y a un adecuado desempeño también para lograr los objetivos de las organizaciones. Por lo tanto, ha habido una variación y una ampliación del rol del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ha pasado de ser un operador a ser un líder de grupo. Como dije hace un momento, porque el trabajo con gente representa una serie de desafíos. Entonces, esta nueva función le reta pues a este supervisor en convertirse en un especialista en la gestión
gestión de personas. Y este es un reto, pero muy, que implica mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucha toma de conciencia, pero es una habilidad que realmente para ejercerla en una función como parte del trabajo, se puede desarrollar, se puede aprender, se pueden asimilar una serie de actitudes que precisamente forman parte del tema que estamos compartiendo en esta ocasión. Este trabajo, por lo tanto, ya pasa de, ¿no?, de una función operativa para convertirse en un tema de liderazgo, un liderazgo efectivo, y precisamente para ejercer ese liderazgo, el supervisor, la supervisora requiere conocer y desarrollar habilidades que van más allá de las propias de su función en el tema de seguridad y salud. A esto se le conoce como las habilidades duras, es decir, el conocimiento de la normativa, el conocimiento de programas, el conocimiento de una serie de aspectos propios de la función, y precisamente encaja para ejercer ese liderazgo efectivo el tema de las competencias blandas, o como se le llama originalmente como los soft skills. Vamos a definir precisamente lo que son estos soft skills o habilidades blandas. Realmente, cuando hablamos de habilidades blandas o soft skills, estamos hablando de una serie de habilidades de tipo social, de tipo interpersonal, que parte también de habilidades intrapersonales, que van a precisamente ayudarnos mucho en el tema interpersonal, como por ejemplo habilidades de comunicación. Es decir, estamos hablando de comunicación efectiva, porque todos nos comunicamos, pero no todos nos comunicamos de manera efectiva. Y para trabajar con gente, para lograr resultados mediante personas, requerimos precisamente estas competencias blandas, estas habilidades blandas, que son, por ejemplo, las habilidades comunicativas. También el desarrollar actitudes positivas, actitudes de poder relacionarnos en el plano social, sabiendo pues que los supervisores están dirigiendo equipos y tienen constantemente que estar en relación con las personas. Y como dije al principio de este webinar, cada persona pues tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus hábitos, y es un desafío para el trabajo en equipo el tener que poder llevar a estas personas que muchas veces no pueden hasta caernos bien, porque fácil es trabajar con personas con las que nos llevamos bien, pero el reto precisamente es trabajar con gente un poco complicada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esta experiencia en la dinámica del trabajo, que a veces fácil es trabajar con personas con las que nos llevamos bien, pero ¡ay! Viene un desafío grande cuando tenemos que trabajar con personas a las que nosotros calificamos muchas veces como personas difíciles, ¿no? Y más aún liderarlas, más aún guiarlas al logro de objetivos. Las habilidades blandas tienen que ver con el tema también de la inteligencia social y la inteligencia emocional. Inteligencia social para relacionarnos con los demás, y la inteligencia emocional para precisamente conocer nuestro mundo emocional y poder manejar nuestros estados de ánimo, que en medio del trabajo muchas veces están como en una montaña rusa, ¿no? Muchas veces nuestras emociones y sentimientos ante los desafíos del trabajo, ante los desafíos de la seguridad, de la salud, más aún en los contextos como los que todavía estamos enfrentando con el tema del COVID, entonces nuestra emocionalidad y la emocionalidad de las personas con las que trabajamos están pues en una subida y una bajada. Es decir, la inteligencia emocional forma parte también de lo que podemos llamar este grupo de habilidades blandas para poder manejar el estrés, manejar esos estados de tensión personales, grupales y también propios del trabajo, lo que se le denomina el estrés laboral. Estas habilidades blandas, como dice el concepto, van a facultar a las personas para llevarse bien con los demás,
Pero lo interesante es que también dentro del paquete de las habilidades blandas se ve también el tema intrapersonal, es decir, me llevo bien conmigo mismo, voy a poder tener herramientas para ayudarme también bien con los demás. Eso va a provocar, pues, y va a originar un buen desempeño. Y si a estas habilidades blandas las complementamos con las habilidades duras, que son los aspectos, el conocimiento y la aplicación de aspectos técnicos propios del trabajo, vamos a tener herramientas en mayor dimensión para trabajar de una manera adecuada, para rendir y cumplir los objetivos conforme lo planificado. Seguimos hablando de las habilidades blandas, los soft skills, y se han hecho una serie de estudios sobre estas competencias. Y cuando decimos que son habilidades, es porque precisamente se pueden aprender y se pueden desarrollar. Nadie ha nacido con un dominio, un conocimiento de las habilidades blandas. Esto se puede aprender, se puede desarrollar. Por ejemplo, tenemos ahí una conclusión de un estudio de la universidad, la famosa Universidad de Harvard, en la que nos dice que las habilidades blandas producen el 85% del éxito en una carrera profesional. Mientras que las habilidades duras, los hard skills, es decir, los aspectos técnicos, solo aseguran el éxito profesional en un 15%. Estamos viendo, por lo tanto, que las habilidades blandas es muy, pero muy importante que podamos desarrollarlas y ponerlas en práctica para un mejor ejercicio de nuestro liderazgo. Ya no solamente en temas del cumplimiento de normativas, del aseguramiento de los objetivos de seguridad, sino para el reto actual que tienen todos ustedes de trabajar con personas, para lo cual se requiere todo un arte, una serie de metodologías que precisamente las competencias blandas nos ofrecen. Esta famosa red profesional y de oportunidades LinkedIn también clasifica a las habilidades blandas como las cualidades interpersonales que los jefes valoran más en su persona. Si revisamos, por ejemplo, cuando se hacen convocatorias de personal, precisamente se mencionan algunas de estas habilidades blandas como parte de el perfil que debe poseer el profesional que está postulando pues a ese cargo, para cumplir esa función. Por lo tanto, vemos que las habilidades blandas, las competencias blandas, las habilidades transversales, también se le llama, o los soft skills, son muy requeridos, son muy, pero muy respetados y muy necesarios en los contextos de hipercompetitividad como las del siglo XXI que estamos enfrentando. Les presento un cuadro de algunas de las habilidades blandas. No son todas las habilidades blandas, realmente hay más. Pero vamos a hacer algunos comentarios sobre algunas de estas habilidades blandas, para lo cual estoy presentando precisamente una mención de lo que podemos llamar las principales. Y me voy a concentrar sobre todo en dos de ellas. En primer lugar, hablemos de liderazgo. En este caso, la habilidad blanda consiste en desarrollar el autoliderazgo, es decir, el liderazgo de uno mismo. Porque se habla siempre de liderazgo pensando pues en los demás. Hay una serie de estilos de liderazgo, ¿no? Las diversas escuelas de liderazgo nos presentan diversos estilos, como el liderazgo democrático, autoritario, etcétera, etcétera. También vemos, por ejemplo, se habla del liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional. Realmente sobre liderazgo hay muchos estudios y hay mucha información también de dominio público en Internet. Pero la habilidad blanda relacionada al liderazgo tiene que ver con el autoliderazgo. Y de aquí se desprenden una serie también de capítulos propios de las habilidades blandas, como por ejemplo la gestión del tiempo. Como parte de nuestro autoliderazgo, la gestión efectiva del tiempo, para hacer del tiempo un recurso a nuestro favor
y no poder decir, como muchas personas, estoy seguro que habrás escuchado en muchas ocasiones a personas, o quizá tú mismo, tú misma has empleado esta frase: ah, no tengo tiempo, ¿no? Y esa famosa frase es precisamente porque hay un tema que tratar con respecto a la administración, a la gestión del tiempo. Tenemos también la negociación de conflictos. En los equipos de trabajo, en las relaciones interpersonales que se presentan precisamente en estas dinámicas, hay conflictos. Entonces es importante desarrollar habilidades para poder negociar, para poder conciliar, para poder llevar a las partes a un acuerdo. Y esto es una competencia, una habilidad blanda muy, pero muy importante relacionada pues a la negociación de conflictos. Hablemos ahora del trabajo en equipo, que es diferente al trabajo en grupo. Y precisamente ahora, como hemos estado viendo a lo largo de este webinar, los supervisores de seguridad y salud en el trabajo están liderando equipos formados por personas. Y en esa dinámica del trabajo en equipo definitivamente van a presentarse las llamadas diferencias. Y estas diferencias se presentan sencillamente porque todos somos diferentes. Los miembros del equipo, la persona A, B y C, o D o E, cada uno tiene su propia personalidad. Por lo tanto, es normal que se presenten las diferencias porque somos personas diferentes. Y como competencia blanda, el tema de trabajar en equipo tiene que ver con el hecho de poder llevar a este equipo a que sea a que piensen, para que tengan un solo pensamiento. Ya no sean varios pensamientos relacionados a cada miembro del equipo, sino que el equipo piense de una sola manera y actúe de una sola manera. Esto no es una tarea fácil. Va a representar un trabajo con las personas, va a representar un trabajo de autoliderazgo, va a representar también el tema de la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, que estaré profundizando dentro de unos momentos, como prometí. Entonces, el trabajar en equipo es realmente una habilidad. Porque hay personas que en lugar de poner orden en el equipo, provocan más desorden. Y cuando en el equipo se presenta una problemática, una situación difícil, en lugar de precisamente de darle solución, aumentan la problemática. Entonces se requiere una serie de aspectos para trabajar en equipo como parte de las competencias blandas. Hace algunos minutos, cuando les presenté este cuadro, les prometí que me iba a concentrar en dos competencias o dos habilidades blandas que están en este gráfico y que precisamente son muy, pero muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, la comunicación efectiva, está considerada precisamente por la red profesional LinkedIn como la habilidad blanda más importante. Al principio de este webinar hice un comentario con respecto a que todos nos comunicamos. De alguna u otra forma nos estamos comunicando siempre. Es la constante de nuestra vida. Nos comunicamos con los demás como parte de nuestras relaciones interpersonales. Pero agregamos un detalle más que precisamente nos lleva a la comunicación y a un tipo de comunicación denominado comunicación efectiva. Les dije que no todos nos comunicamos de manera efectiva. Es decir, por un lado, todos nos comunicamos, pero por otro lado hay que reconocer que no todos nos comunicamos de manera efectiva. Por lo tanto, esta habilidad de la comunicación efectiva, que forma parte de las habilidades blandas y está reconocida como una habilidad clave y vital para el éxito personal y profesional, para lograr objetivos, para que no hayan malos entendidos en el trabajo. La comunicación efectiva requiere pues que desarrollemos 4 aspectos claves. Y quisiera ver pues también sus comentarios en el chat con respecto a que si están de acuerdo que todos nos comunicamos, sí, pero no todos nos comunicamos de manera efectiva.
Porque cuando entramos en profundidad al estudio de la comunicación efectiva, que es precisamente la comunicación que permite lograr objetivos, que es la comunicación que reconoce que esta comunicación no solamente es un acto de compartir información, sino que la comunicación efectiva, sobre todas las cosas, es un proceso. Un proceso que tiene elementos que participan en ese proceso. Por ejemplo, en este momento yo estoy emisor y ustedes son receptores. Por eso recordarán que al principio les pregunté si podían escucharme. Yo lo que estaba solicitando de ustedes era la retroalimentación, garantizando de que yo como emisor estoy siendo escuchado por mis receptores. Los componentes de la comunicación, como por ejemplo el emisor, receptor, el canal, el mensaje, que cuando consideramos y les damos la debida importancia como parte del proceso de comunicación, vamos a llevar esa comunicación de una simple comunicación precisamente a una comunicación efectiva que es tan importante para el ejercicio de nuestras profesiones y nuestras actividades. Les dije que hay que considerar 4 aspectos en la comunicación efectiva, que precisamente se estudia cuando se trata del tema de la comunicación efectiva como parte de las habilidades blandas. En primer lugar, desarrollar el lenguaje asertivo. El lenguaje asertivo que nos permite decir las cosas libremente, que nos permite opinar sin ningún tipo de malestar, que nos permite dar nuestros puntos de vista, que nos permite incluso decir no. Otro aspecto importante de la comunicación efectiva es saber que antes que las palabras, que es el lenguaje verbal, lo más importante es considerar el lenguaje no verbal. 93% de nuestra comunicación es no verbal. Y, por ejemplo, en el trabajo con personas, podemos saludarles de manera verbal y decirles buenos días. Estoy diciendo buenos días de manera verbal, pero a eso tenemos que agregar el componente no verbal para que precisamente mi saludo sea un saludo de buenos días. Porque conocerás personas que dicen buenos días. Te pregunto, tú que me estás observando, ese saludo, lo voy a repetir, buenos días, ¿será realmente buenos días? Te pregunto, ¿tú me crees cuando yo te he dicho buenos días? Quisiera tu opinión en el chat. Claro, por supuesto, muy seco, ¿verdad? Estaba muy serio. Por lo tanto, lo que he dicho no tiene relación con lo que he expresado, con los gestos de mi rostro. Entonces, claro, efectivamente, ¿no? Félix, muy serio. Cuando estudiamos la comunicación efectiva, consideramos qué importante es unir nuestras palabras y nuestros gestos, de tal manera que pueda decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Porque si no, va a existir un divorcio entre lo que decimos y lo que expresamos con nuestros gestos. Y recuerda que las personas, antes que nuestras palabras, ellos están observando nuestros gestos y el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, es el más creíble y es el más visible. Otro aspecto importante también dentro de la comunicación efectiva es la llamada, lo que se le denomina el lenguaje paraverbal. Cuando hablamos del lenguaje paraverbal, estamos hablando de las propiedades de la voz. Continuamos con el ejemplo del buenos días. Yo puedo decir buenos días. Puedo decir buenas tardes. O puedo decir buenas noches. He hecho un juego de mi voz. Entonces, el 7% de nuestra comunicación corresponde precisamente a la voz. Entonces, si vamos sumando los aspectos de la comunicación efectiva, hemos dicho el lenguaje asertivo, el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal, y si a ello le agregamos el cuarto componente importante para que nuestra comunicación sea efectiva,
que se llama la escucha activa. Porque escuchar va más allá de oír. Oír es un tema básicamente sensorial, pero el escuchar es prestar atención. Yo te hago una pregunta a ti que estás en este webinar. ¿Acaso cuando estás compartiendo con alguna persona, tú no quieres que la otra persona, tu interlocutor, te preste atención? Yo estoy seguro también que las personas con las que trabajas, muchas veces estamos tan apurados en nuestras actividades que no le prestamos atención a este elemento clave de la comunicación efectiva que se llama la escucha activa. Y, por ejemplo, estamos muchas veces hablando y no le prestamos atención a las personas con las que estamos interactuando. Entonces, estos aspectos los vemos en la comunicación efectiva, que es realmente una habilidad blanda que tenemos que desarrollar. Nadie ha nacido con una comunicación efectiva. Todos nacemos para comunicarnos, pero tenemos que desarrollar nuestra comunicación efectiva para ser precisamente efectivos en nuestros mensajes y para evitar esos desacuerdos, esos malos entendidos y poder trabajar con las personas que están a nuestro cargo. Prometí también compartir y ampliar un poco más el tema de otra habilidad blanda, que en este caso es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la gestión de las emociones. Porque más aún en situaciones tan complejas y de incertidumbre como las actuales. Por ejemplo, yo les voy a pedir que me ayuden en el chat a reconocer qué emociones se han estado sobre todo presentando, qué emociones has estado teniendo tú o has visto en tus trabajadores con esto de la pandemia. Por ejemplo, yo comparto una, el miedo, una emoción. ¿Qué otras emociones? Porque con el tema del COVID las personas tenían miedo a ir a trabajar por miedo a la muerte. La tristeza, claro que sí. Algunas otras emociones, la incertidumbre, muy bien, claro. Y entonces seguimos, por ejemplo, compartiendo más cuadros emocionales que los hemos experimentado nosotros y también nuestro personal. Y ahí viene el asunto, ¿no? Ahí viene el gran desafío de poder gestionar nuestras emociones para también enseñarles a nuestros trabajadores, a nuestros equipos, a cómo poder precisamente evitar que estas emociones nos desborden. Claro, por ejemplo, Milena comparte la alegría, claro, hay emociones, ¿no?, contrapuestas, pero mayormente, ¿no?, se presentaron cuando todo este tema de la pandemia, mayormente eran emociones negativas, pero ahora estamos viendo también que, por supuesto, la alegría, la esperanza, también hay emociones que forman parte, pues, de lo que los expertos del tema de inteligencia emocional dicen, que aproximadamente las personas podemos experimentar en promedio 300 emociones. Imagínense. Creo que no hay ninguna persona que llegue a experimentar esa gran cantidad de emociones que forman parte precisamente del mundo emocional, personal e individual. Necesitamos gestionar nuestras emociones, porque ¿cómo poder trabajar, cómo poder ser productivos, cómo poder rendir si estoy preocupado, si estoy triste? Y encima mi jefe me exige a que cumpla con mis cuotas de trabajo, a que cumpla un estándar de rendimiento. Entonces esto genera estrés. Y unos aspectos propios para gestionar el estrés, manejar la inteligencia emocional, es a través de una serie de ejercicios como la respiración, ¿no?, el poder, por ejemplo, desenfocarnos. Y yo comparto 2 tips aquí de gestión emocional, mientras leo aquí también un comentario de Milena. Claro, Milena nos comparte el hecho de que a veces se nos dice esa famosa clásica frase, ¿no?, de apartar el tema laboral, el tema personal, pero en la práctica muchas veces es complicado. Por lo tanto, yo comparto 2 tips de gestión emocional, que es la inteligencia emocional en la práctica. Hemos mencionado el tema de hacer ejercicio, de hacer respiraciones, pero 2 detalles concretos. No te tomes las cosas tan en serio.
Número 1, no te tomes las cosas tan en serio. O sea, sabemos que hay cosas que podemos controlar, pero también hay cosas que no podemos controlar. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio, llegar a un equilibrio. No es tan en serio, porque cuando te tomas las cosas muy, pero muy en serio, te vas a preocupar. Y cuando no sabes manejar esa preocupación, te va a provocar ansiedad. Y cuando no manejas la ansiedad, vas a llegar a niveles de angustia y a estrés, que incluso puede convertirse en un estado crónico. Segundo tip, no todo es trabajo. Desenfócate del trabajo. Hay tiempo para el trabajo. Por ejemplo, un libro sagrado como la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero hay personas que están pensando en el trabajo. Yo, por ejemplo, soy docente también y cometía muchos errores en este sentido, porque cuando estábamos trabajando en el plano presencial, muchas de las pruebas que yo tenía que corregir en el instituto, en la universidad, me las llevaba a mi casa, o sea, me llevaba el trabajo a mi casa. Entonces, de esa manera me convertí en esclavo del trabajo. No te olvides, segundo tip, no todo es trabajo, todo tiene su tiempo. Date un tiempo para tu propio bienestar, para tu propia recreación. Entonces, eh, a ver, recuerden, estas son algunas de las habilidades blandas. Hay otras, como el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, el tema de poder manejar y llegar a un nivel de flexibilidad importante también como un valor para las relaciones interpersonales, el desarrollar ese valor de ser flexibles y no ser como muchas personas, ¿no? Que son tercos. ¿Conoces esas personas? Y cuando dicen, no, yo tengo la razón y a mí nadie me cambia. Esas personas necesitan una dosis de flexibilidad para poder tener incluso un bienestar en la vida. Cuando gestionamos adecuadamente nuestras emociones, vamos precisamente a poder llegar a ese nivel de bienestar. Y bienestar consiste básicamente en eso, en estar bien, sentirnos bien. Recuerda que la salud no solamente es en el tema físico, la salud también es en el tema mental, en el tema emocional. Espero haber compartido con ustedes esto de las competencias blandas y ahora le pido a René que podamos pasar a la segunda parte que consiste en las preguntas. A ver. Invitamos a toda la sala para que de forma ordenada podamos realizar las preguntas. Podemos levantar la manita o la podemos dejar también en el chat. Si tienes algunas preguntas ahí de repente, como tú dices, pueden plantearlas por el chat también. Con mucho gusto poder responder las inquietudes sobre este tema que realmente es muy, pero muy amplio y que en pocos minutos realmente no lo podemos resumir. A ver, ¿cómo desarrollar una comunicación efectiva? Dice Mauricio. Yo he compartido precisamente 4 aspectos, ¿no? Recuerdo el tema de desarrollar el lenguaje asertivo, el darle la importancia de vida a la comunicación no verbal, es decir, al tema de la corporalidad. Nuestro cuerpo expresa emociones, actitudes. Nuestras manos comunican, nuestro rostro comunica, hasta nuestros pies comunican. El aspecto también de la entonación de la voz, ¿no? Yo puedo decir, hola, y puedo sonar como temeroso. Puedo decir, hola, puedo sonar como autoritario. Pero si yo digo, hola, ¿qué tal? Es diferente. Estoy combinando, estoy combinando el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y también el lenguaje paraverbal. Y el cuarto aspecto que compartí, recordando, la escucha activa. En el tema de la escucha activa, es importante acotar que muchas veces nosotros en nuestros diálogos, nuestras conversaciones con los demás, estamos listos para responder. Y ese es un hábito que
para desarrollar la escucha activa, tenemos que ir cambiando. Para desarrollar la escucha activa tenemos precisamente que prestar atención y olvidarnos de nuestras experiencias, olvidarnos de nuestros consejos y prestarle la atención y poner todo nuestro corazón en las personas con las cuales estamos interactuando. Esos son los 4 aspectos claves para poder desarrollar la comunicación efectiva. Milena nos pregunta, ¿cómo lograr un engranaje en los grupos de trabajo para no tomar los asuntos de forma personal? Aquí precisamente consiste en poder llegar al equipo, poder llegar al equipo y mostrarnos tal como somos, como parte de nuestro autoliderazgo. El autoliderazgo nos lleva precisamente a eso, a que si nos hemos equivocado, reconocer que nos hemos equivocado. No nos hace menos, no nos hace menos el reconocer nuestros errores. Entonces, llevarles a que las personas puedan precisamente no tomarse las cosas tan en serio, porque eso les va a perjudicar incluso, no solamente en el tema del trabajo, sino también en su propia salud, porque las emociones van muy relacionadas, las emociones y los sentimientos van muy relacionadas a los pensamientos. O sea, el gran componente de los pensamientos puede ayudarnos o puede perjudicarnos. Entonces, cuando las personas están tomando las cosas de forma personal y van a llevarse mal con la gente, no van a poder ser muy productivos, no van a tener un buen rendimiento y también van a perjudicarse a ellos mismos. Por lo tanto, aplicando principios de programación neurolingüística, coaching ontológico también, podemos llevar a las personas a que reflexionen sobre sus pensamientos. Si los pensamientos que están fluyendo en su mente son más pensamientos que te llevan al crecimiento o son más pensamientos que te llevan a la limitación. ¿Son más pensamientos que te llevan al conflicto o son más pensamientos que te llevan a la paz? ¿Qué es lo fundamental en una negociación de conflictos? Lo más importante que el bienestar. El bienestar. Ahora, por supuesto que para lograr este bienestar, no necesariamente todas las partes van a estar satisfechas, pero viene ahí un trabajo propio de la negociación de conflicto que consiste en la persuasión, que consiste en el hecho de que en toda negociación, que pueden presentarse, por ejemplo, 2 partes, ambas partes tienen que ceder, porque cuando cedemos, ganamos. Y el asunto aquí está en ganar, ganar, llevarlos a ese nivel de ganar, ganar. Y lo más importante que se está generando, hablando en temas laborales, se está generando con esta decisión de dar solución a un tema conflictivo, estamos generando, ayudando a promover un mejor clima laboral, estamos llevando a que todos podamos tener bienestar, sabiendo que no todo es trabajo, y que el trabajo puede contribuir, lo digo abiertamente, el trabajo cuando no gestionamos adecuadamente las actividades del trabajo, el mismo trabajo puede ser un componente que nos perjudique en la salud. Por eso en la recomendación que les di acerca de la inteligencia emocional, les dije que no todo es trabajo. También es momento de compartir un tiempo libre, salir a recrearse, claro, por supuesto que manteniendo los protocolos en este contexto, y ese punto con respecto a los conflictos, cuando generar una sinergia efectiva en equipo. Bien, para esto, el ejemplo del líder va a ser muy importante. El estar al frente de un equipo no nos garantiza ser líderes, porque hay supervisores que son jefes solamente. El desafío precisamente está en convertirse en supervisores líderes. Los líderes, la esencia del liderazgo es persuadir, influenciar y motivar.
a las personas con las que trabajamos. Entonces, cómo generar una sinergia es precisamente siendo ejemplo al equipo. Siendo ejemplo al equipo. Para que esas personas también se comprometan con el trabajo en equipo. Yo no puedo promover y pedir el compromiso del equipo si no estoy comprometido con el equipo. Hay otra pregunta. Bueno, este es un comentario. ¿Las emociones afectan la salud y ese ambiente es contagioso? Claro que sí. Y déjeme decirles con respecto al comentario de Milena. Las emociones negativas se contagian con más rapidez. Eso está comprobado. Pero también podemos tomar decisiones para promover momentos agradables y que provoquen emociones y sentimientos positivos, agradables y gratificantes, y también promover eso en medio de los grupos, en medio de los equipos, en medio de los entornos laborales. ¿Cómo integrar a un personal de acciones negativas? Bueno, es una pregunta muy general, porque voy a responder esta pregunta aplicando la metodología del coaching. ¿A qué se refieren con acciones negativas? Porque, Félix, te comento y les comento a todos, cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene su forma de ver las cosas. O sea, tu realidad es diferente a mi realidad. Por lo tanto, lo que yo llamo acciones negativas, para otra persona de repente no son acciones negativas. Entonces habría que conocer más detalles, ¿no? Conocer más detalles sobre eso. Me estás ampliando la pregunta, que no se quieren integrar al grupo. Muy bien. Como parte de las habilidades blandas y como parte también del liderazgo, la comunicación efectiva, hay sobre todo del lenguaje asertivo, ¿no? Del lenguaje asertivo, es no rotular a las personas. Estos colaboradores que no se quieren integrar al grupo, no es necesariamente porque sean antisociales o porque tengan problemas. Habría que saber y conocer de manera personal y particular, porque cada persona tiene su propia realidad, cuáles son las razones para integrarlas al grupo. Pero es una manera de llevarlos de menos a más. Llevarlos de menos a más. Invitarles constantemente. Si no quieren hablar, que por lo menos de repente puedan dar lectura a un texto. Hay formas de poder poco a poco integrar a estas personas a los equipos y en simultáneo, como parte del liderazgo a los equipos, tratar específicamente con las personas y conocer de esa manera, aplicando la escucha activa, cuáles son las razones por las que no se integran a los equipos. Milena nos dice que el papel del líder es muy importante, claro, persuadir, influenciar y motivar, esa es la esencia del liderazgo. ¿Cómo empoderar a los líderes en estas responsabilidades o habilidades? Muy bien, todos tenemos cualidades de liderazgo y podemos desarrollarla y debemos desarrollarla más aún cuando tenemos responsabilidades con equipos de trabajo. Entonces, una manera de empoderar a los líderes es saber que no lo sabemos todo y que siempre tenemos opciones de seguir aprendiendo. Por lo tanto, yo creo que este webinar también, de alguna forma, ha agregado unos elementos que quizá los has escuchado en otro contexto, en otra capacitación, en algún curso, pero son importantes recordarlos, refrescarlos, recordarlos, para sobre todas las cosas ponerlos en práctica. El desafío para los líderes es precisamente llevarlos a ese nivel, pasar de la teoría a la práctica, porque conocemos muchas personas que tienen mucha, pero mucha teoría, pero el desafío está precisamente llevarlo al terreno de las acciones concretas del día a día en el campo laboral. Marcelo Vega nos pregunta cómo gestionar una persona con muchos años en la empresa y tiene hábitos negativos como costumbres. Bien, para empezar, todos tenemos hábitos. Y todos tenemos hábitos positivos y todos tenemos hábitos negativos. Es así, para empezar. Entonces, esa persona no es exclusiva. Pero por medio también de conversaciones,
por medio de capacitaciones, por medio de videos, por medio de lecturas, por medio de audios, podemos ir promoviendo la sensibilización y la concientización de que debemos siempre enfocarnos como un objetivo personal y profesional de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ese debe ser nuestro desafío. Nuestra meta personal debe ser convertirnos siempre en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, llevarlos al tema de pasar de lo bueno a lo mejor. Porque sí, hay muchas costumbres, como dice Marcelo. Hay costumbres productivas y hay costumbres improductivas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también entran las habilidades blandas, como analizar en el autoliderazgo. En el autoliderazgo se ve, ¿no? ¿Qué costumbres están aportando a tu vida? ¿Qué costumbres o hábitos están enriqueciendo tu vida? ¿Qué costumbres están estropeando tu vida o impidiéndote crecer? ¿Qué tienes que hacer para crecer? ¿Qué tienes que dejar de hacer para crecer? Esas preguntas pueden servir también para un diálogo con estas personas o para también un tema de una sensibilización y concientización por medio de una capacitación interna. Buenas noches. Okay. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Emiliano Guevara. Emiliano, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Agradecerle. Con gusto. Por esta oportunidad. Nos preocupamos más por la parte física, por los equipos, etcétera, y muy poco por el capital humano, y mucho más en estos tiempos. Felicitar a los organizadores. ¿Cómo dejar de aprovechar esta oportunidad? Pero concretamente quisiera tal vez pueda compartirnos de todas estas habilidades blandas de las 5, nos ha hablado del autoliderazgo. Bueno, sobre esta habilidad, sobre inteligencia emocional y comunicación efectiva, tal vez pueda recomendarnos alguna lectura. Hay tanto en el internet y tanto en las librerías, pero alguno quizá, ¿no?, basado en toda su experiencia, algo que sea aplicable a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad, en cuanto al liderazgo, en cuanto a inteligencia emocional, sabemos, Goleman, etcétera, pero debe haber a la fecha muchos otros. Y finalmente, y por supuesto, comunicación efectiva. Y por último, usted dijo, una cosa es trabajo en equipo y otra, trabajo en grupo. Tal vez pueda también compartirnos eso. Muchísimas gracias desde ya. Con gusto, Emiliano. Bueno, parto de lo final. En el trabajo en grupo, a ver, vamos a poner el ejemplo. El grupo está formado por 5 personas, ¿no? Pero estas 5 personas trabajan por su propio interés, es decir, por su propia actividad. En cambio, en el trabajo en equipo, la actividad individual de cada uno suma al trabajo en general, ¿no? Entonces, es importante llevar de un simple trabajo en grupo a un trabajo en equipo, en el que todo el equipo colabora con su parte correspondiente. El protagonista A tiene su parte, el protagonista B, C, D y E, cada uno tiene el resto de las partes. Entonces, esa suma va a provocar y va a originar un logro, en este caso ya no individual, sino en equipo. Bueno, en cuanto a la bibliografía, en este momento puedo recomendar, aparte del libro de Daniel Goleman, que mencionó también Emiliano, Inteligencia Emocional, que es el clásico. Sin embargo, de Inteligencia Emocional, que fue el primer libro de Daniel Goleman, publicado en 1990, se desprende toda una saga de libros sobre inteligencia emocional. Hay uno que recomiendo, también de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional para las empresas. Porque el primer libro de inteligencia emocional de 1990, que fue un bestseller, tocaba el tema de la inteligencia emocional en forma general. Pero el libro también de Goleman, Inteligencia Emocional para las empresas, se enfoca precisamente en el trabajo en empresas, para el logro de objetivos, para trabajar con personas, para convertirnos en líderes y no simplemente jefes,
y esos aspectos propios de la gestión. Hay un libro que yo recomiendo siempre que tiene mucho que ver con el autoliderazgo. Y es un clásico, estoy seguro que lo conocen, lo hayan leído también, pero es un libro de Stephen Covey, el famoso libro llamado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es el libro de Stephen Covey, también es un bestseller. Y precisamente, hablando de el hecho, como mencionaba Emiliano al principio de su participación y de su pregunta, el hecho de que nos enfocamos básicamente en la salud física, pero no consideramos otros aspectos que forman parte también de la salud, como la salud mental y la salud emocional. Y dentro de los 7 hábitos que comparte Stephen Covey en su libro, el hábito número 7, el séptimo hábito, él lo denomina afilar el hacha. O sea, utiliza un lenguaje metafórico para poder darnos a entender de la importancia de renovarnos. Y eso va asociado a lo que estuve mencionando a lo largo de estos minutos. No todo es trabajo. También merecemos un tiempo para descansar. Porque esa hacha, ese instrumento de trabajo, al principio corta, logra su objetivo de cortar, pero poco a poco va perdiendo filo. ¿Y cuántos de nosotros en sentido figurado, en sentido metafórico, quizá estemos trabajando sin filo? Quizá estemos cansados, pero seguimos trabajando. ¿Y cuánto de repente nosotros no vemos a nuestros trabajadores que están cansados, pero les exigimos cumplir con las cuotas de rendimiento laboral? Entonces, en cuanto al tema de comunicación efectiva, les recomiendo un libro de un peruano llamado Gianfranco Obrero. Es un actor muy conocido, actor de teatro y de cine. En este momento no recuerdo el título, pero el libro es de Gianfranco Obrero. Tiene que ver con comunicación efectiva. Son los libros que recomiendo tras la pregunta de Emiliano. Disculpe, no logré escuchar bien sobre el autoliderazgo. Discúlpeme. Ya. A ver, el autoliderazgo es el liderazgo de uno mismo. ¿Sí? Y dentro de ese autoliderazgo... Pero el libro decía, por favor, disculpe. Ok. Voy a escribirlo también en el chat, ¿verdad? Es un clásico, un libro clásico, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Estoy escribiendo también en el chat. El autor es Stephen Covey. Este libro también es un bestseller, un clásico de autoliderazgo, autodesarrollo, autoayuda, como quieran llamarlo, pero a los líderes se nos exige efectividad, se nos exige resultados. Y para desarrollar ese autoliderazgo, tenemos precisamente que cuestionar y abandonar hábitos improductivos y dar bienvenida a estos hábitos que recomienda Stephen Covey en su libro. Y como mencioné, ¿no?, el hábito también de renovarnos en todo sentido. Renovarnos, darnos un descanso, darnos una pausa importante también dentro de nuestra vida. Bien. René, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con las preguntas? ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, sí, el señor Santos, Raúl tiene el micro encendido. Bien, a ver. Si desea hacer alguna consulta. A ver, Santos. Buenas noches. ¿Qué tal, Santos? Hablaba de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Claro. Ese es el autor. ¿Y habría alguna otro autor en ese tema de inteligencia emocional? Sí, por ejemplo, los clásicos libros que son libros de, incluso los libros
anteriores a Goldman, como de Salovey. Ahí voy a escribirlo en el chat. En el tema de inteligencia emocional, por ejemplo, tenemos autores como Salovey, ahí está en el chat. Es precisamente el Salovey, un profesor de la Universidad de Harvard, que fue precisamente el que inició los estudios sobre la inteligencia emocional a fines de los años 80, principios de los 90. Goldman toma los estudios de Salovey y los enfoca, pues ya, o sea, prácticamente sistematiza, ¿no?, todo este tratado y lo amplía ya porque a través del libro que fue un bestseller, Inteligencia Emocional, en el año 1990, pues ya se provocó pues una revolución en el estudio de la inteligencia emocional con el hecho de saber que no solamente somos seres pensantes, sino también somos seres con emociones. El libro de los 4 acuerdos, que tiene que ver, Milena, con la filosofía olmeca, ¿no?, es de los mexicanos, ¿no?, de las culturas antiguas, culturas precolombinas de México y de Centroamérica. Sí, porque también es recomendado por el hecho, pues, ¿no?, de que son acuerdos con uno mismo. O sea, las habilidades blandas nos llevan a un nivel de conciencia. Por ejemplo, la comunicación efectiva, como estábamos hablando, es tomar conciencia de que es cierto, siempre nos comunicamos, pero no todos nos comunicamos de manera efectiva. Por lo tanto, es tomar conciencia y llegar a un acuerdo de que debo desarrollar una comunicación efectiva. Quizá muchas cosas de las que digo, los demás no entienden y no dicen sí porque tú eres el jefe, ¿no? A veces sucede eso, de que nos dicen sí porque ya no nos quieren preguntar, porque tienen un lenguaje pasivo, un comportamiento pasivo, pero realmente no nos están entendiendo totalmente, ¿no? Entonces, gracias, Milena, por también compartir sobre ese libro, Los 4 acuerdos, que es un tema bastante personal. Bien, René, una vez más agradecidos a todos ustedes por Perdón, haber participado. A ver, quizá la última pregunta, si me permiten. con gusto. Eh, eh, la otra habilidad que hemos resaltado, que nos ha resaltado, es la comunicación efectiva, y dentro de la comunicación efectiva, el lenguaje no verbal. 93%, oye, doctor, es Así es. altísimo. Entonces, yo creo que nos merecemos escuchar qué libro, qué podemos ver sobre el lenguaje no verbal, que tanto no, y que el supervisor propiamente, o el padre de familia, tiene que saber conocer sobre el lenguaje no verbal. El mejor ejemplo que nos ha dado es eso: buenas noches, o feliz cumpleaños. Así es. Feliz cumpleaños. Uno es de compromiso y el otro sinceramente. Entonces, ¿qué libro sobre el lenguaje verbal no podría quizás recomendarnos? Y reiteradamente agradecido a usted y felicitaciones. El libro es ¿Cómo lo digo? El autor es Gianfranco Berio. Desarrollar la comunicación efectiva, en donde hay todo un capítulo sobre precisamente el lenguaje no verbal, ¿no?, que de acuerdo a los estudios ocupa un gran porcentaje de nuestra comunicación. Pero muchas veces le prestamos más atención a las palabras, ¿no? Y recuerden que debe haber una congruencia entre lo que decimos con palabras y con lo que expresamos sin palabras, es decir, no debe haber una congruencia para que nuestro mensaje impacte, nuestro mensaje llegue con fluidez y con efectividad. Espero que puedan ver en el chat los títulos que he recomendado. Ahí está el libro precisamente también de comunicación efectiva, con el detalle de la comunicación no verbal. René.
Perfecto. Muchas gracias, licenciado Gaspar, y gracias a todos por sus preguntas. No sé si algunas palabras para ya finalizar este webinar y también darles las indicaciones que nos han estado solicitando vuestros participantes. Primeramente, el agradecimiento a ILS SafeWork y a todo el equipo que han confiado en mí para poder estar en este webinar, y a cada uno de ustedes precisamente invitarles a tomar conciencia sobre el poder desarrollar estas habilidades blandas. Hoy hemos visto de manera general estas habilidades blandas, que son realmente varias y que ameritaría pues un estudio profundo de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, hemos mencionado el tema de la comunicación. Les invito a comprometerse a desarrollar una comunicación efectiva, considerando esos aspectos que hemos estado tratando en este webinar, y saber pues que, como lo hemos mencionado también, y lo reiteramos como parte de la gestión emocional, el tema de seguridad y salud en el trabajo no solamente es en el tema físico, sino también podemos considerar la seguridad y la salud en el tema mental y en el tema emocional. Entonces, les invito pues a que ustedes inicien ese recorrido y avance y desarrollo en el maravilloso mundo de las habilidades blandas. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, el licenciado Gaspar. Ahora le vamos a dar el pase a la ingeniera Carol Aguilar, que es nuestra gerente general de la empresa ILS SafeWork, que ya se encuentra con nosotros en la sala. Ingeniera Carol, muy buenas noches. ¿Cómo estás, René? Buenas noches con todos. Buenas noches. Bien, lo primero es agradecer a Gaspar por el tiempo que ha compartido con nosotros. Muchas gracias, Gaspar, de todo corazón, por haber compartido tus conocimientos, expresarlo, hacernos entender de esa manera tan sencilla y a la vez explicarnos conceptos tan complejos de esta manera tan bonita, porque ha sido realmente muy digerible, ha sido fácil de entender. Para los que estamos en este rubro de seguridad y salud en el trabajo, los que estamos trabajando con personas, es muy importante conocer el tema de habilidades blandas. Compartir con todas las personas de ILS SafeWork, nos han estado viendo y escuchando desde Argentina, desde Bolivia, aquí desde Juliaca también, Ecuador creo que también colocaron. Ecuador, Colombia, México. Muchas gracias de verdad a las personas que están presentes en este webinar. La información es para compartirla y lo que queremos hacer nosotros es... Entendemos también que este tema es bastante amplio, así que quizás vamos a tener que programar más adelante otro webinar quizás para poder detallarlo, o quizás un curso un poco más largo, pero nosotros vamos a estar allí para poder organizarlos. Recuerden que este tema es muy importante para que lo llevemos como profesionales, como personas independientes, pero también de repente compartirlo dentro de la organización. Así que gracias a cada uno de ustedes por darse este tiempo. Gracias, René, también por estar aquí presente. Y por supuesto, muchas gracias, Gaspar, también por compartir esta experiencia. Recuerden que esta información va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como ILS SafeWork. Allí van a poder ver la grabación completa de este curso para que puedan revisar la información las veces que ustedes quieran. Síganos también en LinkedIn, a ILS SafeWork Oficial, a Gaspar. Búsquenlo también como Gaspar Lozada. Y yo también estoy en LinkedIn, sí. Por supuesto, quieren seguirme con todo gusto, Carol Roxana Aguilar Flores, para que podamos también estar en contacto y en comunicación. Gaspar lo decía en un inicio, nosotros como personas tenemos que estar también tratando con las personas. Así que muchas gracias por todo esto. Y por supuesto el Congreso, ya se viene también más adelante el Congreso. Sé que nos hemos extendido un poquito de esto, René les va a compartir muy rápido las fechas y les vamos a enviar de forma personalizada a ustedes también la información. Y Gaspar también va a estar presente en el Congreso. Así que con mucho gusto vamos a estar nosotros allí esperándolos también a ustedes. Muchas gracias, Gaspar, y también gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Carol, por estar con nosotros también en este webinar. Gracias, licenciado Gaspar. Bien, aprovechando que todos estamos en sala y tener la participación de todos ustedes, como lo ha mencionado la ingeniera Carol,
vamos a estar con el Congreso Internacional Sismisoma. En realidad ya es el segundo Congreso Internacional, ¿sí?, del Sismisoma. Lo vamos a desarrollar en el mes de noviembre. Las fechas son 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Entonces los invitamos a todos para que puedan dejarnos sus datos en el chat, o de algunos ya los tengo en nuestra base, se han registrado, y les vamos a enviar toda la información detallada. En este congreso va a estar con nosotros el licenciado Gaspar Lozada, va a estar con nosotros el ingeniero Cecilio Segura, viene de México, va a estar con nosotros el señor Christopher, que viene de los Estados Unidos, pero radica en Colombia. Se va a estar con nosotros también el ingeniero Pinto, quien está actualmente en Colombia, y otros ponentes nacionales de Perú. Va a estar con nosotros el doctor Pavel, la ingeniera Elena, y entre otros muchos que están tanto nacionales e internacionales también para este congreso. Entonces déjenme sus datos, por favor, yo se los voy a enviar a sus correos y a su WhatsApp. Consultas, escríbanme al WhatsApp, ¿sí?, al 958-254927, para que yo les pueda responder a todas sus consultas del Congreso. Ahora, también vamos a tener promociones, entonces también les voy a hacer llegar a través del WhatsApp de nuestros estados un mensaje, una imagen de texto, y también denle me gusta a nuestro fanpage, que ahí estamos publicando constantemente. Sin más, darle las gracias a todos por estar el día de hoy en este webinar. Próximamente vamos a estar organizando un curso ya más completo de este tema para que lo puedan agendar más adelante, revisar nuestro fanpage y lo puedan tener. Agradecerles a todos por su participación en este webinar. Estamos en contacto con todos ustedes. Agradecer a la ingeniera Carol, agradecer al licenciado Gaspar y a todos los que se han dado la oportunidad de participar en este webinar. Me están preguntando por el WhatsApp si la información los vamos a compartir. Como lo dijo la ingeniera Carol, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como ILS6 Work. También me están consultando de la certificación. Indicarles que vamos a tener un curso más completo para que ustedes puedan tener la certificación de este curso. Nada, enviarles saludos a todos los participantes que están con nosotros de México, de la Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. José Luis, Santa Cruz, Bolivia, dice. Muchas gracias, tengan todos un bonito día. Félix de Lima, Perú. Félix, un gusto. Saludos para Lima. Milena, desde Colombia. Gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.